Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar nuestro tercer ejercicio de password. Este ejercicio tiene un poco más de complejidad, ¿sí? Por lo que tiene más piezas y hay que ensamblar obviamente pues más piezas. Aquí tenemos pues los moldes, ¿sí? Y según el número de molde nos dice qué cantidad de piezas debemos de cortar. Entonces, por ejemplo, nos dice aquí molde número 1, cortar 2 piezas. ¿Listo? Molde número 2, cortar 4 piezas. Molde número 3, cortar 4 piezas. No, molde número 5, cortar una pieza. Molde número 6, cortar 2 piezas. Molde número 7, cortar una pieza. Pero aquí nos dice algo importante. Nota. Es importante tener en cuenta que para el molde número 3 se deben de cortar izquierdo y derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo esté cortando el molde número 3 voy a cortar uno para este lado y otro para este lado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo tengo que voltear. Ahorita en el proceso de corte yo lo explico. ¿Listo? Cuando tengamos las piezas cortadas, ¿sí? Ese es el gráfico que nos tiene que quedar, ¿vale? Ese es el gráfico que nos tiene que quedar. Listo. Aquí ustedes ven pero la idea es que este se arme tal cual como vienen estos cuatro conjuntos. Listo. Entonces se arma pues de esa manera. Listo, entonces en total serían ¿cuántas piezas a cortar? Entonces tenemos 8, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos que total cortar 14 piezas. Listo. Y aquí nos indica el paso a paso que debemos de seguir para armar el password, este ejercicio. Listo. Inicialmente cuando se vaya a armar, yo les aconsejo armar primero estas que vienen como en triángulo, ¿sí? La 1 con la 2, la 3 con la 4, la 8 con la 9, así sucesivamente. ¿Listo? Porque primero armamos como estos triangulitos y ya después nos van a dar vía libre para poder ensamblar las otras piezas. ¿Listo? Pero entonces inicialmente armamos estos grupitos que son de triángulos, pero ya después yo me voy guiando armando cada grupo de triángulos con una pieza completa. Si se dan cuenta, esta fila tiene un cuadro completo, esa segunda fila tiene un cuadro completo y esa tercera fila tiene un cuadro completo. Entonces armamos primero los triángulos, listo. Después cuando armamos esos triángulos los vamos a armar, a ensamblar, armar con los que están completos. Listo, con los que están completos, los cuadros completos. Entonces primero se arma esta fila, después esta fila y por último esta fila. Cuando yo tenga esas tres filas armadas, yo lo que hago es a través de una costura voy a coser estas completamente. Listo. Este ejercicio de password no lo voy a hacer con la técnica de costura manual, lo voy a hacer cosiéndolo. Listo. Obviamente voy a cortar las piezas en cuero, les tengo que hacer un pequeño desbaste para que yo las pueda coser y abrir costura. Listo. Y las voy a cortar con el aumento para que yo las pueda coser. Listo. Entonces vamos a empezar cortando los moldes y ya seguido cortamos las piezas en el material. Bueno, entonces aquí estamos terminando de cortar los moldes. Listo, ya los tenemos aquí cortaditos. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7.
Listo. Entonces, ¿qué vamos a proceder? Voy a guardar este textico para saber cuántas piezas son las que yo debo de cortar. Listo. Entonces voy a empezar por el molde número 1 y cuando llegue el número 3 les explico esta parte de cortar izquierdo y derecho. Entonces vamos a proceder a cortar los moldes. Listo. Entonces llegamos al molde número 3. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo voy a cortar dos de esta manera, así por el derecho, y ya después voy a cortar dos por el revés. Listo. Porque ustedes dirán, ay, pero es que es como la misma punta, ¿cierto? Sí, porque el molde está simétrico, pero lo hacemos así para el aumento del ¿qué? Por el aumento de costura que tiene el molde. Entonces voy a ponerlo de esta manera y corto dos así y ya los otros dos volteaditos. Listo, entonces aquí ya estamos terminando de cortar nuestras piezas, que en total serían 14. Listo. Entonces tenemos dos de la número 1, ¿sí? Tenemos 4 piezas de la número 2, tenemos 4 piezas de la número 3, listo, tenemos una pieza de la número 5, tenemos una pieza de la número 6, dos piezas, perdón, de la número 6 y tenemos una pieza de la número 7. Listo, entonces como pueden ver, aquí yo corté con los aumentos de costura, ¿sí? Entonces como yo estoy trabajando cuero, tengo que ir a hacerle un pequeño desbaste a estas piezas para cuando yo cosa pueda abrir costura. Listo, entonces voy a ir a desbastar todas las piezas. Eso solo aplica para la parte de cuero. Si estamos trabajando obviamente textil, no es necesario hacer este desbaste. Lo que sucede es que el cuero, como tiene diferentes calibres, entonces al momento de yo de pronto unir las dos piezas se me puede partir la aguja, y también al momento de abrir costura se me va a quedar muy engorroso, muy difícil abrir la costura porque el material está muy grueso y no nos va a quedar pulida. Listo, entonces voy a hacer ese proceso teniendo en cuenta los aumentos
que tiene cada una de las piezas. Listo, y ya les muestro el resultado. Bueno, entonces aquí ya tengo mis piezas desbastadas. Como ustedes pueden ver, desbastar es bajarle el calibre al cuero para cuando yo cosa aquí al centímetro que yo le di, pueda abrir costura fácilmente y no se me generen protuberancias o me quede muy grueso el material. ¿Sí? Entonces miren, esto es desbastar, se hace con una máquina desbastadora. Entonces miren cómo me rebajó el grosor de las piezas, y este proceso me permite, bien sea si yo quiero doblar de pronto una pieza o yo quiero abrir costura, me permite hacer ese proceso. Entonces en todas las piecitas hicimos este proceso. Listo, para que lo vean así rapidito. Como es cuero, lo tengo que hacer. Listo, si es textil o sintético no es tan necesario. Listo, entonces nos vamos a guiar con esta hojita. Listo, obviamente acá hay piezas que nos sirven para armar cada uno de los triángulos, ¿cierto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, miran el molde número 1, ¿sí? Tiene solo devastado en esta parte, ¿sí? Entonces el número 1 es igual al molde número 14. Listo, entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio por este ladito. Entonces tenemos el molde número 1 y el molde número 14. Listo, vamos a tomar el molde número 2. Listo, que este molde número 2, bueno, no sé por qué este se ve más, ok, este molde número 2 ya se ve un poco más grande porque este tiene aumento por todo lado. Listo, entonces este molde número 2 iría con el molde número 1, ¿cierto? Entonces miren que vamos formando el triangulito acá. Listo, vamos a ir formando los triangulitos. Vamos a tomar un molde número 3, ¿sí? Que sería este número 3, y el número 4 tomamos otro de los que cortamos del molde número 2. Listo, entonces iríamos acá formando los triangulitos. Listo, entonces tenemos el molde número 5, que sería de esta manera, ¿sí? Sería más o menos de esta manera. Aquí los vamos a ir como tratando de armar. Listo, tenemos el molde número 6, que este quedaría así. El molde número 7, que él recibe piezas por todo lado. Listo, vamos a tomar el molde número 8, ¿cierto? Que sería otro de los que son del número 2, porque recibe piezas por todo lado. Entonces lo vamos a poner acá, y ahí tomaríamos otro molde número 3, perdón. Listo, que este número 3, yo me ubico acá, sería de esta manera. Sería así, porque recibe acá, recibe en esta parte y en esta parte. Entonces acá no tiene desbaste. Listo, vamos con el molde número 10, que sería, a ver, sería otro verdecito cortado del 3, e iría con este otro moldecito acá. Listo, el molde número 12 sería este completico acá. Listo, y el 13
acá, listo, ya, sí, así está bien, sí, porque recibe por todos lados. Entonces de esta manera armaríamos el password, listo. Entonces recuerden que del molde número 3 son los verdes, sí, son los verdes. El molde número 1 que yo corté es el cafecito. Los número 2 son los dorados, ¿sí? El número 7 también es uno negrito. El número 5 es otro negrito. Y el número 6 y el número 12 vendrían siendo estos. Listo. Entonces, cuando yo organice eso de esta manera, listo, ¿qué voy a proceder yo? Voy a empezar, como dije anteriormente, a unir primero los triangulitos, ¿vale? Entonces vamos a unir inicialmente, vamos a coser los triángulos, ¿sí? A unir estos cinco grupos de triangulitos, y ya después ensamblamos cada uno de estos a estos grupos. Listo. Entonces miren que tiene sentido cada desbaste. Entonces, digamos, si ustedes lo hacen en cuero y al corte, sería el proceso igual que lo hemos hecho anteriormente, tal cual. Lo arman de esta misma manera y lo van uniendo por detrás con cinta. Listo. Ahí no va a haber tanta confusión. ¿Por qué? Porque como cuando los hagan al corte, o sea, me refiero que no lo van a hacer con el aumento de la costura, estos triángulos prácticamente, voy a mover este y este, les quedarían todos del mismo tamaño, ¿sí? Entonces no hay necesidad de pronto de que se pierdan. Listo. Entonces, si ustedes lo van a hacer al corte, ¿qué hacen? Cortan los moldes sin el aumento de costura y cortan pues exactamente la misma cantidad que se necesita. Por ejemplo, teniendo en cuenta los moldes anteriores, antes de cortarlos, ¿sí? Prácticamente todos estos triangulitos serían el mismo molde, ¿sí? Serían todos el mismo molde. Entonces de ese triangulito sería, ¿cuántas piezas? 2, 4, 6, 8, 10. Serían 10 piezas de un triangulito que puede ser el molde número 1, ¿cierto? Y del cuadro serían pues 4 piezas iguales. Listo. O sea que para este caso, si yo lo voy a hacer al corte, solo van a necesitar 2 moldes, que puede ser el molde número 1 y puede ser solo el molde número 6. Listo, que yo los corto sin el aumento de costura y corto 10 moldes del triángulo y corto 4 cuadrados normales, sin los aumentos. Pero si en este caso lo vamos a hacer con tela, ¿cierto? Y en este caso con cuero, como yo lo estoy haciendo, es importante tener la diferencia pues de cada uno de los moldes. Listo, en este caso en cuero. Entonces, ya que voy a hacer yo, voy a proceder a unir mis piezas. Listo, a pasarle costura y ya después voy a abrirle la costura. Para este caso, como estoy utilizando cuero, voy a necesitar pegante y martillo. Listo, entonces voy a unir estas piececitas. Bueno, entonces miren, aquí ya cosí las piecitas, ¿sí? Esa sería la número 1. Perdón, esta es la que viene acá a este ladito. Esta es la que viene acá. Entonces miren que ya están cosidas. Esta vendría acá. Esta es la que viene aquí. Esta vendría acá, entonces miren. Y esa es la número 1. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues como esto es cuero, ¿yo qué voy a hacer? Voy a aplicar pegante, ¿sí? Y voy a abrir costura. Listo, voy a hacer este proceso de abrir costura. Entonces yo voy a utilizar un pegante que se llama solución de caucho. Listo. Es importante que cuando yo aplique pegante tengo que dejarlo secar para ya después así pegar. Entonces voy a aplicar pegante al doble, o sea ancho, para que esas piezas me puedan reposar sobre estas. Listo. Si yo lo hago con tela,
obviamente, ¿qué hago yo? Tomo la plancha y lo que hago es planchar y ya. Entonces voy a aplicarle pegante a cada una de las piezas que cosí a cada lado. Entonces aquí ya vamos terminando de aplicar el pegante, ¿sí? Dejamos secar un poco las piezas y ya procedemos a abrir la costura. Entonces voy a tomar mi pieza y lo que voy a hacer aquí es pegar la costura hacia los laditos. Listo. Y ya con el martillo voy sentando. Que el martilleo sea suave, no sea fuerte, sino suave. Y esto se llama abrir costura. Listo. Entonces sentamos bien el doblez. Ese sería el primero. Vamos con otra piececita. Entonces aquí ya vamos terminando de abrir las costuritas. Sentamos muy bien el doblez y estas colitas que nos sobran las podemos ir cortando. Entonces miren que ya tenemos nuestras piecitas ya con la costura abierta, listas, ¿vale? Entonces vamos a volver a organizarlas, que esta vendría acá, ¿sí? Aquí vendría esta, aquí vendría esta, listo. Bueno, aquí ya vendría, si no estoy mal, esta. Ya después viene esta de acá. Y ya por último seguiría esta. Listo, entonces ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser
las 3 filitas. O sea, vamos a coser primero esta pieza con esta y esta con esta. Lo mismo vamos a hacer con esta pieza con esta y esta con esta. Listo, podemos ir uniendo estas dos, vale, y ya después vamos a unir esta pieza con esta y ya esta con esta. Listo, entonces vamos a hacer esos 3 grupos de patchwork, y ya después que tengamos estas 3 unidas hacemos el mismo proceso, vamos a abrir costura y ya por último cosemos aquí a estos laditos. Listo, entonces esto sería de esta forma aquí. Listo, entonces vamos a coser. Bueno, entonces miremos acá, ya tenemos los 3 grupitos con costura unidos. Obviamente se alcanzan a encoger, por lo que no se ha abierto la costura. Listo, entonces tenemos los 3 grupitos, este es así, perdón. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Ya yo previamente apliqué pegante en cada una de las uniones y lo que voy a hacer es abrir la costura así como lo hicimos pues anteriormente. Listo, entonces con mucho cuidado empezamos a abrir la costura y martillamos. Listo, entonces ahí lo vamos teniendo. Haciendo este proceso yo me di cuenta, voy a cortar aquí como estas punticas que no necesito, que es mejor trabajar con cueros delgados. Listo, porque el cuero delgado me permite una mejor apertura de las costuras. Listo, entonces como estamos haciendo tantas uniones de costuras y estamos abriendo, entonces a veces el cuero grueso me genera como cierta interferencia ahí y no permite que de pronto el trabajo quede 100% pues pulido, ¿cierto? Y se me genera ciertos protuberancias acá. Listo, pero yo les aconsejo que mejor trabajen con un cuerito delgado. Listo, entonces esto queda de esta manera. Yo estoy cortando acá como esas punticas que no necesito. Listo, entonces tenemos los 3 cuerpos. Listo, tenemos los 3 cuerpos, y lo que vamos a hacer ahora es tratar como de refilar un poquito como los bordes que veamos como con imperfecciones. Listo, para que las uniones al momento de hacerlas nos queden muy bien. Entonces vamos como a refilar un poco. Listo, a fin que nos quede bien la costura. Y bueno, si no lo veo necesario como refilarlo, refilé estos laditos de acá como para que me encajaran mejor con la costura. Listo, vamos a ver cómo
cómo nos queda. Entonces vamos a unir estos tres cuerpos aquí a costura del centímetro, lo que nos dio. Listo. Entonces vamos a hacer ese proceso. Bueno, entonces miren, de esta manera queda el ejercicio. Listo. Siempre se alcanza a coger un poco porque como lo pusimos a máquina y es cuero, entonces siempre se alcanza a recoger un poquito el material. Entonces de esta manera ya queda unido, ¿sí? Mírenlo por acá atrás. Se alcanzan a ver pues las uniones cuando se abre la costura. En estas intersecciones a veces es un poco complejo porque como se ha doblado tantas veces el material, hay que tratar de pulir y de hacer o de martillar con más fuercita para que esas intersecciones de acá se sienten, se queden más planas. Entonces de esta manera queda nuestro último ejercicio pues de password. Entonces bueno, espero que a ustedes les vaya muy bien y logren un gran resultado. ¿Listo?